Empiezo preguntándote qué es el STEC. Son las siglas en inglés de Escherichia coli, productor de toxina Giga. Esta es una bacteria que es muy relevante en la industria cárnica y también en salud pública porque es agente de enfermedad de transmisión alimentaria que afecta sobre todo a los niños. Y Argentina lamentablemente tiene uno de los valores de incidencia más altos y por lo tanto siempre hay muchos esfuerzos en lo que respecta al control de este patógeno en cárnicos. Nosotros lo que hicimos en realidad fue probar con dos productos en especial, que fue recortes de carne vacuna, que es la materia prima para hacer las hamburguesas, y en carne picada. La elección de estos productos se basó en que la contaminación de la carne es siempre de tipo superficial. Entonces, cuando vos perdés la relación de lo que es la superficie y el interior de la carne, el control bacteriológico es bastante más complicado. Entonces, la idea era tratar de evaluar la efectividad de la irradiación gamma en una de las condiciones más adversas que vendría a ser en estos productos. ¿Y cuál fue el resultado, digamos, de ese tratamiento? Fue muy bueno. Nosotros lo que hicimos en este proyecto fue evaluar la respuesta bacteriana en distintas condiciones. Lo hicimos combinado con ácidos orgánicos, o sea, solo y combinado con ácidos orgánicos. En ese caso el resultado fue que la combinación no aumentaba la letalidad del producto. Sí encontramos que debemos trabajar sobre dosis que son por encima de 1,5 o 2 kg, lo cual aún así son dosis muy bajitas. Por el Código Alimentario se aceptan hasta 7 kg en productos cárnicos, así que estamos hablando de dosis muy bajas y probamos que son efectivas para inactivar por completo la Escherichia coli en productos cárnicos. Nuestro objetivo más bien era garantizar cuál es la dosis mínima que tengo que garantizar para generar el producto o el objetivo que nos habíamos planteado. En dosis máxima no habíamos estudiado, pero en líneas generales se dice que la dosis máxima está establecido hasta el momento en donde vos empezás a ver cambios en las características organolépticas de la carne. Nunca ningún tratamiento va a ir en contra de las pautas que se dan a los consumidores. Es decir, siempre hay que tratar de mantener las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas en la cocina, lo que implica la cocción correcta de la carne. No, nada, celebro profundamente que se haya aprobado, que hayan incluido en el Código Alimentario la modificación que permita la irradiación de los productos cárnicos, porque realmente es una tecnología con muchísimo potencial, y ojalá que sirva para prevenir la enfermedad en los niños, que es lo que en definitiva todos estamos buscando. El campo Paso Alsina es un campo que nosotros se compró en el año 2003 y era un campo de cría en una zona semiárida que llueve 480 milímetros por año al sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Patagones. Este campo, obviamente que es ganadero, tiene un diferencial que tiene una zona de un valle donde es posible regar por gravedad los cultivos. Es lo que se llama el valle inferior del río Colorado, que es algo muy, muy importante para una zona tan, a lo mejor marginal, como se quiera llamar, que comprende el partido de Patagones. Y siempre pensamos en hacer un ciclo completo y bueno, de a poco lo fuimos logrando. Hoy en día el ciclo completo es la cría de 2.500 vientres, que es el rodeo base, y se engorda toda la producción. Se engorda con un feedlot instalado, donde la mayoría de los insumos de ese feedlot los fabricamos, por decir algo, dentro del campo, en el valle ese con riego. El objetivo de esta jornada, que obviamente agradecidos al IPCBA, es mostrar cómo se puede producir carne y encima con proyectos para tratar de producir más en el futuro inmediato. Entonces, la realidad es que
hay una barrera sanitaria que está desde el 2013 y nosotros pertenecemos a una zona que se llama Patagonia Norte A, y es una zona libre de aftosa sin vacunación. Y entonces, bueno, hay un precio diferencial que ahora puede ser un 20-30% del kilo de gordo para consumo, más que en el mercado de Liniers, y eso, bueno, alienta a poder seguir produciendo. Un campo que tiene 21 personas fijas trabajando, hay buenos equipos de trabajo. El riego en este momento está pasando por un momento especial, porque el río Colorado, que forma parte de uno de los límites del campo durante 14 kilómetros, es el que nos abastece de agua para riego, con un canon, con aforos que lo administra Corfo, que es un ente provincial, y hay una crisis hídrica en este momento, y de las 140.000 hectáreas que se pueden regar en el valle, se están regando con suerte 80.000. Y bueno, con todo esto seguimos adelante, y como dije recién, seguimos teniendo proyectos y apostamos a potenciar esta producción de carne. No tanto, digamos, aparte de que engordamos toda la propia producción, también invernamos y compramos terneros para poder dar un valor agregado a todo el equipo y a todos los gastos fijos que hay, poder de alguna manera diluirlos produciendo más kilos de carne. Sí, el destino es consumo interno exportación. Hoy en día el consumo interno paga más que la exportación, porque por más que estamos en Patagonia Norte, la exportación es el precio de Liniers, del novillo de exportación, y el consumo en el sur, al no poder pasar ningún tipo de animal vivo, ni tampoco carne con hueso, tiene un valor distinto, en este caso un 20 o un 30% más hoy. Y la realidad que tampoco se entiende mucho, porque todo el sur, cuesta mucho producir en el sur, este año ha nevado mucho, y por eso tiene un precio diferencial, pero todavía no podemos entender quiénes son los que consumen y pagan más en el sur si no hay turismo, porque la pandemia nos afectó a todos, y la realidad que no entendemos, pero bueno, eso es lo que están pagando hoy. Hoy se paga aproximadamente 150 pesos el kilo de carne, el kilo vivo de novillo vaquillona gordo, cuando se está pagando, digamos, en la zona que se vacuna contra aftosa, se está pagando de 100 a 110, esa es la realidad. Y exportación, apuntamos a eso. Esta zona, al ser libre de aftosa sin vacunación, hay algún tipo de futuro para poder exportar a mercados muy especiales y muy anhelados, como si fuera Japón y Corea. La empresa ha invertido siempre con un plan, con un objetivo, con algo diagramado a través de los años, y sí, la idea es agrandar el feedlot el día de mañana para poder producir, si podemos, si hoy estamos produciendo 1 millón de kilos de carne de producción propia, y con la invernada que se compra, tratar de duplicar eso en X años, y bueno, a eso estamos abocados, manejando un plancito de objetivos que en eso estamos justamente ahora en el 2020. ¿Cómo es el tema del tránsito de camiones y demás? ¿Hay alguna dificultad, algún impedimento en la región? Nosotros desde marzo, 2 o 3 ejemplos. Hay una escuela interna en el campo, propia del campo, que ha llegado a tener hasta 20 alumnos en 2 niveles. Es una de las contribuciones que nosotros hacemos como empresa para poder estabilizar la gente en el campo, las familias, y está cerrada. Eso es una de las cosas. Otra cosa es que los camiones de sacada de hacienda o de llegada de hacienda, o con fertilizantes o con insumos en general, vienen normalmente, y hay un protocolo con todos los distanciamientos habidos y por haber, no se firman los remitos, los camioneros a veces no se bajan del camión, igual todo el mundo está con barbijo, está con alcohol en gel, o sea, se respeta todas las normas emitidas y normales para protegerse del coronavirus. Hasta el día de hoy nunca hubo ningún contagiado, pese que hay parte de la gente que vive en el campo con su familia y parte va y viene a localidades como Pedro Luro o Hilario Ascasubi, que están cerca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, respetamos todos los protocolos y tratamos de seguir trabajando en forma más o menos normal. Pero bueno, esa es la realidad.
Bueno, en realidad la irradiación de alimentos se utiliza desde los años 60 y en los años 90 la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica y FAO emitieron una serie de documentos donde, conclusiones rápidas, digamos, tienen 3 estamentos que concluyen con que los alimentos irradiados son inocuos, o sea, no generan ningún tipo de perturbación en la persona que los consume. Son alimentos mucho más seguros porque se eliminan microorganismos y aparte tienen en algunos casos mayor vida comercial porque se eliminan las bacterias que lo deterioran. Actualmente hay 2 tecnologías disponibles. Una es la clásica, que es la planta de radiación con cobalto 60 o cesio, o sea, con material radioactivo, que son las que tenemos en el país. Y hace unos pocos años surgieron una nueva tecnología que son máquinas que no tienen material radioactivo, es una máquina que la prendés y la apagás, que vinieron un poco como a revolucionar todo este campo. ¿Por qué? Porque con la tecnología de material radioactivo, la anterior, digamos, se generaba como ciertas reacciones de oxidación que en los alimentos podían modificar el sabor o el color, y a pesar de que eran seguros y que, digamos, no tenían ningún tipo de riesgo para el que los consumía, quizás no eran tan consumibles, digamos, por estas características. En cambio, con estas tecnologías, todas estas reacciones de oxidación se minimizan completamente, y de ahí surge esto que en muchos países lo llaman pasteurizado en frío, porque es un tratamiento de conservación que no eleva la temperatura del alimento, y bueno, y los resultados son similares a la pasteurización, ¿no? Es reducir todos los microorganismos patógenos y aparte todos los alterantes. En líneas generales, digamos, la radiación en muchos de los países como en Estados Unidos y en la Unión Europea está aceptado y es preferido porque la gente tiene la información necesaria y sabe que son más seguros. Por eso está teniendo tanto empuje este tipo de tecnologías. De hecho, mundialmente, las plantas de radiación con cobalto 60 o cesio, o sea, las que tienen material radioactivo, son actualmente alrededor de 500, que son las 500 históricas, digamos, no hubo incremento en ese tipo de plantas. Sin embargo, estas plantas con máquinas hay alrededor de 1500 en el mundo, o sea, la migración del uso de material radioactivo al uso de máquinas es muy marcado a nivel mundial. Por supuesto que tiene un trasfondo también económico, no todo el mundo, no todos los países producen cobalto o cesio, es un material caro, el transporte es caro, digamos, y después las recargas del material también son caras. Hay una cuestión comercial también, pero digamos, desde el punto de vista del alimento, de la seguridad y de la nutrición, estas nuevas tecnologías vienen un poco a romper los esquemas de la irradiación que todos conocíamos, que era la del material radioactivo. Que en realidad el problema más grande y la gran preocupación en esta industria es la carne molida y la Escherichia coli, ¿no? Entonces, muchas de las empresas que producen hamburguesas en Estados Unidos tienen un irradiador de este tipo, de estas máquinas, dentro de la línea de producción. Entonces se produce la hamburguesa, se irradia, se envasa y sale al mercado completamente seguros de lo que se está consumiendo no es perjudicial, no tiene Escherichia coli ni nada parecido. Es una de las grandes diferencias también que tiene esta tecnología. Se puede incorporar en la línea de producción sin tener que armar una instalación. Es un gabinete que, bueno, por supuesto tiene un blindaje especial, es metálico, etcétera, pero es un gabinete, para que tengas una idea, puede tener 1 metro de ancho por 2 de largo y 1 de alto. O sea, es un gabinete chico, es como una heladera, pero acostada. Y la cinta, en los que ya están funcionando en Estados Unidos, la cinta pasa por debajo con la hamburguesa, se irradia, son segundos, se irradia, o sea, recibe, es como una luz, para que te imagines, son electrones, no tienen nada radioactivo, es como una luz, reciben esa energía de los electrones y ahí es cuando eliminan todos los microorganismos y todos los deteriorantes. Entonces, por eso es que se prende y se apaga. Es muy similar a una luz, a un horno de microondas, digamos, son cosas que en el momento actúan, no dejan residuos, no hace falta ningún tipo de cuarentena, o sea, se pueden irradiar y consumir al momento. Bueno, son más ecoamigables porque no hay ningún tipo de residuos. Vine un poco a romper los esquemas realmente. Igualmente, en muchos
países y en algunos lugares de Argentina ya no está permitido que el carnicero muela la carne y la venda molida. Ya la traen molida de los frigoríficos con el control que se necesita para estar seguros de que todo está bien, digamos, y el hecho de poder incorporar en estas líneas de producción este tipo de máquinas aumentaría la seguridad del alimento realmente muchísimo. Lo que pasa es que es fundamental en este tipo de cosas cómo se maneja la comunicación social. Digamos que el material, o el alimento, o el material que sea irradiado, nunca se transforma en radioactivo, es algo que está desterrado, digamos, ya no hay más discusión sobre eso, esto no sucede. Entonces la comunicación es, digamos, que el pilar fundamental en este tipo de tecnologías. Hola, buen día. Mi nombre es Paulo Caris, yo trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA Bariloche y el taller que vamos a arrancar hoy trata del diseño y la planificación de la huerta agroecológica. Y vamos a ver algunas de las cuestiones a tener en cuenta cuando queremos empezar una huerta en casa. Lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que tener ganas de hacer una huerta, de dedicarle el tiempo que necesita, tener un terreno disponible, elegir el mejor lugar dentro del terreno que tengamos en casa. Para eso tenemos que pensar que tengamos una fuente de agua cercana, que sea una fuente de agua segura, puede ser o no potable para bebida humana, pero que sea segura para la huerta. Y después tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el recorrido del sol, los vientos más fuertes, de qué lugar vienen en casa, y lo que nosotros propiciamos siempre en el marco del ProHuerta es la huerta agroecológica, que tiene que ver con el manejo de un montón de herramientas que tenemos disponibles, que no es solo las plantas y el suelo, sino los bichitos que viven dentro del suelo, si tenemos gallinas, si tenemos un conejo, que podemos usar ese guano, esa bosta para fertilizar el suelo, plantas aromáticas, frutales, plantas florales que puedan atraer insectos, y un montón de cosas que hacen que un sistema funcione, que esté en equilibrio, que no necesite todo el tiempo de nuestro cuidado con productos químicos como pueden ser fertilizantes, pesticidas, herbicidas. Volviendo a la ubicación de la huerta en casa, nosotros tenemos que pensar, por un lado, cuál es el recorrido del sol, ¿sí? Lo que necesitamos es que a la mayor cantidad de plantas le dé la mejor luz posible durante la mayor cantidad de tiempo del día, que no se sombreen entre ellas. Para eso tenemos que ver, habitualmente nosotros vemos el sol sale por el este, hace todo su recorrido por el lado norte, con una inclinación que varía según la temporada, en primavera o en invierno, y se esconde por el oeste. Entonces lo más importante es que la cara larga de nuestro cantero, de nuestro invernadero, dé al norte. Y por otro lado, en cada lugar tenemos que ver por dónde vienen los vientos predominantes. En el caso nuestro, acá en Bariloche, los vientos son noroeste-oeste. Vienen de aquella dirección. Entonces lo que tenemos que tratar de posicionar es la cara más corta o más angosta del cantero o de un invernadero a favor del viento, para que el viento pase y no rompa. En el caso de que a esto le pongamos algún tipo de protección o que esto fuera un invernadero, no rompa el nylon ni rompa las plantas, ¿sí? Que le dé con la mayor posibilidad de la parte más angosta y pase en este sentido. También tenemos que tener en cuenta si tenemos un árbol que le pueda dar sombra o una casa que pueda dar sombra, bueno, ahí hay que acomodar a veces y aunque no nos quede perfectamente al viento, al norte, que no se sombree. Bueno, vamos a profundizar un poquito en los distintos componentes que tiene una huerta agroecológica, ¿sí? Por un lado tenemos el manejo del suelo, que podemos tener una compostera donde juntamos los residuos orgánicos seleccionando adentro de ese espacio, que puede ser así de reja, puede ser con pallet, puede ser solamente una pila cubierta con un nylon o una chapa o algo para que no se humedezca en exceso. Eso lo que nos va a permitir es tener tierra de buena calidad para agregar al cantero o al invernadero o a las macetas o a los almácigos, como mostró Manuel en el taller anterior, para que sea una tierra que esté nutrida y que pueda sostener a nuestras plantas. Después tenemos algunos componentes como pueden ser frutales, que si bien acá en este caso no tenemos, pero acá en la zona se da muy bien los manzanos, los perales, todo lo que es fruta fina, las frambuesas, los corintos, las grosellas, son todas frutales que se van muy bien acá y que nos aportan
no solo un ingrediente más a la dieta diaria de la familia, sino que además es un componente más dentro de la huerta que va a hacer que esto funcione como un sistema, ¿sí? Después es muy importante que cerquemos la huerta, ¿sí? Porque hay muchas enfermedades que nosotros compartimos con los animales domésticos como perros y gatos, que es importante mantenerlos fuera del espacio productivo, ya que después cuando nosotros cosechamos podemos contagiarnos con algunas enfermedades. Entonces hay que intentar cercar lo mejor posible la huerta. Sobre ese cerco podemos poner plantas aromáticas, podemos poner arvejas, podemos poner frutales, como les decía, frambuesa, corinto, y entonces aprovechamos bien todo el espacio de la huerta. Lo que tenemos que pensar es que a veces no disponemos de un terreno muy grande, pero en ese pequeño terreno podemos hacer con un manejo agroecológico la obtención de un montón de alimentos de distinta calidad y cantidad. Otra cosa son canteros, podemos poner en las cabeceras de los canteros de hortalizas, podemos poner aromáticas, acá tenemos orégano, tomillo, tenemos salvia, romero, algunas son más de tipo arbustiva, entonces por ahí podemos usarlas para los cercos, y las que son tipo herbáceas las podemos poner en las cabeceras o intercaladas con las hortalizas. Los mismos florales, los macizos florales, las plantas aromáticas y las florales como pueden ser las caléndulas, los copetes, esas plantas de flores que tienen colores naranja, amarillo y que tienen un olor muy fuerte, sirven de atractivo para los insectos, para los benéficos y para los que no son tan buenos para la huerta. Pero nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre los benéficos y los que consideramos plaga, para no agregar al sistema algún tipo de veneno, lo podemos ir controlando con la diversidad de plantas que ponemos en nuestro diseño de la huerta. Hay que tener en cuenta que los insectos se guían por el olor y por los colores. Entonces, cuando nosotros mezclamos muchos colores y muchos olores, el insecto es más difícil que se transforme en una plaga y nos destruya algún tipo de cultivo. Entonces vamos a ver que hay insectos que pican un poco en cada planta, pero que no generan un daño, ¿sí? Y eso nos evita tener que depender de algún tóxico para poder controlar una plaga. Después algunas cuestiones que también son parte de la huerta, pero que ya no son, no tienen que ver con las plantas y la tierra solamente, son las herramientas. ¿Es importante tener muchas herramientas? No. Podemos tener una pala, un rastrillo, podemos tener alguna herramienta manual, tenemos esto que es una laya. La laya es una herramienta típica de la huerta agroecológica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una huerta agroecológica lo que evitamos es dar vuelta al suelo. Cuando nosotros damos vuelta al suelo, lo que suele pasar es que los nutrientes que se encuentran en esta primera capa del suelo, al darlo vuelta, hacemos que quede muy lejos de la planta. Piensen que las raíces de una planta hortícola al principio no son muy profundas. Entonces, si nosotros damos vuelta, todos los nutrientes que le estamos aportando a esa plantita quedan muy lejos de sus raíces y de la posibilidad de absorberlos. Entonces lo que hacemos con la laya es no remover el suelo, sino aflojarlo, airearlo, que sí es importante para la infiltración del agua y para que los microorganismos que están en el suelo y que le van a dar la nutrición a las plantas tengan oxígeno. Eso por un lado las herramientas. A ver, vamos a volver a aclarar. Por otro lado, tenemos que tener semillas, que pueden ser semillas de autoproducción o semillas, bueno, nosotros tenemos las del programa Pro Huerta, ¿sí? Las semillas tienen que estar almacenadas a la sombra, en un espacio seco, seguro, que no entren ratas, que no entren bichos, para poder usarlas de un año al otro, ¿sí? Si tenemos dudas de la vida útil de esas semillas, lo que podemos hacer antes de sembrarlas es una prueba de germinación. Las ponemos con un poquito de agua, en un papel de cocina o en un poquito de algodón y probamos. Si de 10 semillas germinan menos de 5, probablemente no convenga hacer el trabajo de la huerta y sembrar porque va a ser mucho más el trabajo que lo que vamos a obtener. Esa es una buena forma de saber si las semillas que guardamos, si no nos acordábamos o no tenían rótulo del año de cosecha, bueno, a ver si nos van a servir o no. Y después dentro del programa tenemos algunos materiales que les van a permitir tener una idea de un poco esto que veníamos hablando, del diseño, de la orientación y de cuáles son las fechas adecuadas de siembra para cada lugar. Este calendario es para la zona de Bariloche. Si ustedes están en otra zona, diríjanse a la agencia de extensión rural que tengan más cercana o una oficina productiva del municipio que les va a poder aportar la misma información. No todas las variedades, no todas las especies se siembran en el mismo momento en la misma región. Y después tenemos acá nosotros en la zona de Río Negro, esto otro que es un planificador.
También hay varios de otras provincias que tienen algo de información adicional a la fecha de siembra, ¿sí? Que tiene que ver con qué cosas podemos obtener como consumo para consumo de esa planta, con qué plantas lo podemos asociar, con qué plantas la podemos rotar, que eso ahora se los va a explicar Camila, profundizando un poquito más qué quiere decir esto de las asociaciones y las rotaciones y cuál es la importancia de tenerlas en cuenta en el marco de nuestra huerta. Bueno, como comentaba Paula, otra cosa muy importante para el diseño y la planificación de la huerta es tener en cuenta las asociaciones y las rotaciones. Asociar, ¿qué quiere decir? Que en un mismo tiempo productivo, cuando organizo el cantero, planifico dentro de este mismo cantero qué voy a combinar en la siembra. Es decir, uno puede hacer un cantero de todo lo mismo, por ejemplo lechuga, pero no estaríamos teniendo en cuenta componentes que tienen que ver con la agroecología. En la asociación lo que uno busca es que se complementen las propiedades de las plantas, se complementa el uso de los espacios bajo tierra y espacios aéreos, y también se complementa el uso de nutrientes, entre otras cosas. Por ejemplo, si nosotros en nuestro cantero sembramos toda una hilera de lechugas, podemos intercalar, o entre hilera e hilera compartida en cantero, también podemos intercalar. Es decir, podemos intercalar en una misma línea o en líneas de siembra pegadas. Entonces, la lechuga es una planta que ocupa mucho espacio aéreo, pero sus raíces son hasta 20-25 centímetros. Mientras que, por ejemplo, puerro, cebolla, zanahoria ocupan mucho espacio subterráneo y poco espacio aéreo. Eso, además de hacer uso del espacio, permite que los nutrientes dentro del suelo se usen en distintos niveles, a distintas profundidades, y que uno pueda optimizar mejor el uso del espacio dentro de nuestro cantero. Eso, las asociaciones suceden en un mismo tiempo productivo. Ahora, algo a planificar es cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué continúa una vez que yo cosecho? A eso le llamamos rotación. Nosotros buscamos rotar por el mismo motivo. Las plantas utilizan, según la variedad, la familia, utilizan determinados nutrientes. Cuando nosotros rotamos, lo que hacemos es buscar poner otro tipo de familia, otra variedad de planta, otra variedad de hortaliza, para que en la rotación se complemente también el uso de nutrientes, la tierra pueda recuperar algunos otros nutrientes y propiedades. Entonces, la rotación es lo que continúa una vez que yo cosecho. Eso puede ser, por ejemplo, lo que buscamos en la rotación es que no venga algo de la misma familia. Las acelgas y las remolachas son de la misma familia. Si bien la remolacha hace un uso mucho más subterráneo del espacio del cantero, son de la misma familia, entonces utilizan nutrientes similares, el consumo de agua es similar. Entonces, si yo en un cantero o en un proceso productivo tuve acelga, al siguiente proceso, al siguiente tiempo, lo que voy a buscar es que no venga ni remolacha ni acelga, sino rotar con otras variedades, con otras hortalizas. Eso lo podemos hacer utilizando el planificador, el calendario de siembra, pero también llevando un registro. Y por último, algo a tener en cuenta son los tipos de canteros. Yo cuando hago uso y diseño de mi espacio de huerta puedo utilizar, planificar qué va a tener cada cantero, pero también uno puede proponer canteros, le decimos abonos verdes. Es decir, que un cantero en donde la tierra está muy desgastada o es una tierra con poca estructura, se le dice cuando la tierra es muy suelta o cuando ya ha sido utilizada en muchos procesos productivos, ha perdido nutrientes, lo que se puede hacer es un cantero de descanso. Dejamos que ese cantero se recupere en un periodo productivo, puede ser durante el invierno, durante el verano. ¿Qué podemos hacer para que se recupere ese cantero? El descanso es simplemente agregarle abono de la compostera, del guano de gallina, cubrirlo con pasto seco, con pinocha, con materiales que encontremos en el espacio donde estamos,
y dejarlo recuperar, que recupere nutrientes, que incorpore el abono que le agregamos. Otra forma son los canteros verdes que les decimos, que es sembrar para que descanse, pero sembramos variedades de plantas que aportan nutrientes. Por ejemplo, leguminosas, habas, arvejas, bueno, el poroto acá no se da, pero las leguminosas fijan nitrógeno, entonces permiten recuperar el suelo y darle estructura. También los cereales aportan estructura, trigo, cebada, avena, también tréboles pueden ser. Todo eso nos va a permitir que se recupere nuestro cantero o nuestro espacio productivo. Eso es importante si nosotros entendemos que para planificar la huerta no es solo en un momento productivo, sino que uno diseña y planifica en distintos, a lo largo del tiempo, a mediano plazo también. Otra importancia en las rotaciones y asociaciones tiene que ver con que, además de las aromáticas, que ayudan a atraer insectos benéficos y a repeler las plagas, las rotaciones y asociaciones permiten cortar el ciclo de estas enfermedades, de estas plagas. Si nosotros cultivo tras cultivo ponemos las mismas variedades, es muy probable que se repitan y además incremente las poblaciones de plagas o las enfermedades. Con eso nosotros evitamos, con las rotaciones y las asociaciones, evitamos y cortamos el ciclo de esas plagas. Otra cosa importante, y para ir dándole cierre a esto de diseñar, planificar, organizar nuestro espacio productivo, tiene que ver con que nosotros, para llevar un registro de una siembra a la siguiente temporada, es importante poder registrar de alguna forma. Eso puede ser tener un cuaderno de huerta diseñando el espacio, los canteros. Uno puede ponerle nombre o número a los canteros. En escuelas lo que se suele hacer es ponerle colores a los canteros. Entonces uno trabaja con las niñas a través de los colores, qué color tiene cada cantero, qué se sembró, qué se puede sembrar después. Si no, otra forma son los registros fotográficos. Uno dice, bueno, esta temporada tuve, mediante fotos, qué tuve en cada cantero. Cuando volvemos a preparar el suelo y planificamos la siguiente siembra, podemos retomar esas fotos y ver qué hubo, qué puede venir después. Pero es fundamental porque uno así puede llevar registro y organizar y además hacer la rotación de los cultivos. Otra cosa fundamental es que el espacio uno lo adapta según el sujeto y las personas que estemos en la huerta. Eso quiere decir que para arrancar hay que tener muchas ganas y no necesariamente tener mucho terreno, que nuestros canteros tienen que ser lineales. Nosotros podemos empezar a tener nuestra huerta en recipientes, en pequeños espacios, probando con plantines, como vieron en el encuentro primero, y por sobre todo es el entusiasmo, las ganas y de empezar a poner las manos en la tierra y a sembrar. Sobre todo con el entusiasmo, con lo que a uno le gusta consumir, con las plantas, las flores que a uno le gusta tener. Así que anímese y seguimos en los próximos encuentros.
Corfo es el ente que administra el agua en esta región, en el Valle Bonaerense del Río Colorado. Dependemos de desarrollo agrario, pero es un ente autárquico. Administra la red de riego, que bueno, es el insumo vital que nosotros tenemos acá para poder producir. Sin el agua, esta zona llueven en promedio entre 350 y 450 milímetros anuales, así que no podríamos producir lo que estamos produciendo en este valle. Bueno, un poco el área que yo tengo a cargo es el área de desarrollo. Justamente lo que nosotros hacemos es básicamente, más que nada, extensión al sector productor. Para eso tenemos algunas herramientas. Por ejemplo, contamos con un campo que está ubicado en la Ruta 3 Sur, kilómetro 797. En ese campo lo que nosotros hacemos es adaptamos tecnologías de otros organismos o nuestras, digamos, le ponemos números, o sea, tratamos de que sea rentable lo que hacemos, y después la idea es replicarlo a campos de productores. Es un campo que tiene 200 hectáreas en producción. La media de esta zona, justamente el 70% de los campos de esta zona tienen esa dimensión. Entonces, los ensayos en general son ensayos grandes, no ensayos chiquitos, ensayos realmente que sean adaptados al medio, que el productor vea que los puede aplicar. A partir de esta crisis hídrica que empezó en el 2009, la zona apuntó y se vio en los últimos años un aumento en la implantación de pasturas, justamente tratando de volcarse a la parte ganadera, o sea, para producir mejor pasto, digamos, y convertirlo en leche o en carne. En los últimos años hay unos cuantos tambos instalados en esta zona, es una cuenca, podríamos decir que es una cuenca lechera, y mucha gente se ha volcado también a la ganadería para producción de carne. Entonces justamente el objetivo es justamente tratar de mostrarle al productor qué techo tienen las pasturas en esta región, o sea, cuántos kilos se pueden producir, y bueno, y después en base a eso mostrarle cómo lograr esos kilos de materia seca en las pasturas para después poder convertirlo en una buena producción de carne, y poder aumentar la producción de carne de la zona, ¿no? Pero más que nada lo que nos interesaba ver era mejorar la productividad de esas pasturas y la calidad de esas pasturas. Ese era el objetivo del ensayo. El ensayo consiste en 4 hectáreas, 2 hectáreas fertilizadas y 2 hectáreas que son testigos que no tienen la fertilización. Las dos tienen la misma cantidad de agua, o sea, la misma cantidad de agua de riego, la misma cantidad de riegos. La diferencia es en la fertilización. Y bueno, ahí apuntando justamente a ver la productividad, el techo de producción que pueden tener las pasturas y la calidad de esa pastura. El río Colorado nace de la unión del Grande y el Barrancas y recorre 900 kilómetros hasta llegar al Océano Atlántico, que es donde desemboca. Nosotros somos la última cuenca, y de alguna forma la misma cuenca hace de desagüe, de drenaje, así que de otras zonas productoras, así que el tenor salino del agua es bastante alto, mucho más alto de lo que pensamos hace 60 años atrás. Pero a su vez, el balance hidrosalino de la región sigue siendo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad son más las sales que salen que las que entran, o sea, de alguna manera hay un lavado. Nosotros tenemos una gran red de riego, el agua entra a la zona por 3 tomas, y se distribuye por canales principales y una red de canales secundarios, y a su vez tenemos colectores, 6 colectores, que son los desagües o los drenajes, con los que el agua de drenaje llega al mar a través de 6 colectores, que es con lo que se hace el lavado, digamos, de las sales que ingresan a la región. Bueno, la irradiación de alimentos no es un método nuevo, ya tiene muchísimos años de estudio a lo largo de todo el mundo. En Argentina, en la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, se estudia hace más de 50 años. Y bueno, todos estos años de estudio dieron como resultado, se creó un grupo especializado de la Organización Mundial de la Salud y de FAO para definir todas estas cuestiones que tenían que ver con la inocuidad de los alimentos irradiados. Justamente porque, bueno, se genera mucha controversia, por lo menos hasta ese momento, había ciertos mitos, y en este estudio se hizo el relevamiento de todo lo conocido hasta el momento,
y se lo estudió desde el punto de vista de la toxicología, la microbiología, si había alguna posibilidad de generar carcinogenicidad, teratogenicidad. Bueno, todo esto se evaluó en base al conocimiento científico disponible y se llegó a la conclusión de que los alimentos irradiados son totalmente inocuos. Este mito de que, digamos, de confundir alimento irradiado con radioactivo, bueno, es eso, es un mito desde el desconocimiento. Digamos, cuando el alimento se irradia, recibe energía, radiación ionizante, así como cuando ponemos un alimento en el microondas, recibe las microondas, o cuando ponemos un alimento en el horno, recibe energía calórica. En este caso recibe energía, pero no hay forma de que esa energía active los núcleos, o sea, que transforme a los núcleos que componen los alimentos en algo radioactivo. Así que es imposible transformar un alimento en alimento radioactivo por someterlo a Hay otro mito, que es que los alimentos irradiados, bueno, bien, se destruyen los microorganismos, pero también destruimos su calidad nutricional, ¿sí? Bueno, esto también es un mito, como todo tratamiento de preservación. Hay una ligera pérdida de ciertos micronutrientes, sobre todo algunas vitaminas que pueden ser sensibles a la radiación, así como también las vitaminas pueden ser sensibles al tratamiento térmico, pero esto es una pérdida poco significativa, es en el orden de un 15%, y el valor nutricional de los macronutrientes, los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, se mantiene, porque no se transforman a nivel de los monómeros, ¿no?, que componen estos macronutrientes, con lo cual no hay un efecto de deterioro de la calidad nutricional. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, hace varios años ya que, bueno, muchas empresas irradian sus hamburguesas, se vende la carne molida envasada en los supermercados, y bueno, el consumidor puede elegir entre un producto seguro, ¿no?, con el sello de herradura, ese sello de alimento irradiado, que le da ese beneficio, ¿no?, estar seguro de que por lo menos esta enfermedad no es un riesgo. Se puede aplicar la tecnología en una planta de irradiación gamma, que son las que utilizan fuentes de cobalto 60, como la que tenemos nosotros en Argentina, bueno, la planta privada y la que tenemos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, o se pueden aplicar utilizando las máquinas que generan electrones acelerados, y se pueden instalar con no tanta infraestructura como la que requiere una planta de irradiación gamma, pero se pueden adaptar a la línea de proceso. Entonces, bueno, es muy interesante para este tipo de productos como hamburguesas, productos que ya están envasados, y bueno, circulan por una cinta transportadora, reciben ese haz de electrones y salen irradiados, ¿no?, como etapa final del proceso. Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica trabajamos mucho en todas las actividades de divulgación, charlas en todos los ámbitos, o sea, no solo en científicos, sino en colegios, en, no sé, asociaciones de consumidores, donde sea que se pueda explicar esto, ¿no?, derribar estos mitos. Y es muy interesante ver cómo muchas, en todo el mundo, ¿no?, y en diversos casos, cuando se ha empezado a implementar la irradiación de alimentos en productos comerciales, se hacen pruebas de mercado, se hacen encuestas con los consumidores, y en general cuando no tienen noción de qué se trata, hay un cierto rechazo, y cuando se les brinda la información de en qué consiste el tratamiento y cuáles son los beneficios sobre todo, porque recordemos que principalmente el beneficio es eliminar ciertos organismos que son patógenos y nos podrían causar enfermedad. Entonces, irradiando los alimentos, logramos alimentos inocuos, seguros, para evitar contraer enfermedades de transmisión alimentaria. Así que cuando se les brinda toda esta información, ahí se da vuelta, ¿no?, el resultado, y los consumidores lo perciben como algo positivo, ¿sí? Así que sí, es fundamental comunicarlo, y bueno, para esto este tipo de actividades como la que se realizó con este taller. Bueno, el trabajo en realidad y el resultado que es el informe se abordó desde el Grupo Regional Patagonia, que está constituido en principio por los técnicos de Global Gap, que es una normativa de certificación internacional que se solicita en algunos mercados. A nosotros nos convocan al área de agua y de GIS de INTA para colaborar en la definición de los puntos dentro del sistema de riego de cada localidad. Entonces nos incorporamos un poco con esa idea al grupo regional de Global.
Contanos de algunos de los objetivos de este trabajo y las líneas que tuvieron. Bueno, en principio, como comentaba recién, desde INTA nos convocan porque bueno, se empezaron a hacer muestreos de calidad de agua y no estaban del todo ordenados en relación a los lugares, al orden de los canales o a los canales si estaban cerca o no de los establecimientos que se tienen que certificar. Entonces, uno de los objetivos fue ordenar los muestreos. Los muestreos son colaborativos, esto significa que cada empresa de las que participa, que están mencionadas al final del informe, realiza una cantidad de muestreos y los comparte con el resto, entonces es como que cada parte realiza un muestreo y eso se conforma en una base de datos con todos los muestreos que nosotros después elaboramos y armamos los mapas y podemos procesar esa información. Contanos cuáles fueron las experiencias que tuvieron y qué es lo que lo fueron viendo a lo largo del tiempo, porque ustedes tuvieron, este trabajo viene de hace varios años. Claro, empezamos a trabajar con esto en el 2017, antes de la temporada 2017-2018, y bueno, en principio lo que más nos costó fue poder ordenar un poco la información. Y después, es un poco complejo a veces que hay empresas que entran y otras que salen, entonces por ahí los puntos, nosotros hacemos una sugerencia de puntos en cada localidad o consorcio, y a veces se hacen algunos, otras veces otros, pero un poco la idea, y es lo que queremos ir logrando con el grupo de Global, que también en realidad utilizamos no solo a Global como norma de referencia, sino FISMA, que es la norma de Estados Unidos. La idea es poder ir demostrando que el sistema de riego integra todo el Alto Valle y hay incluso distintos sistemas de riego con tomas en distintos lugares. El sistema integral de riego del Alto Valle tiene la toma en el dique y llega hasta Chichinales, pero después Valle Azul tiene otro sistema, Añelo tiene otro sistema, Campo Grande tiene otro sistema, Centenario Vista Alegre es otro. Entonces, eso es importante para ver el tema de calidad de agua de riego. Y un poco la idea es poder demostrar que a nivel regional la calidad de agua es muy buena y que se pueden dar algunas situaciones puntuales por contaminaciones puntuales, porque principalmente nos estamos refiriendo aquí a calidad microbiológica del agua, ¿sí? Es principalmente presencia de Escherichia coli, que es lo que se pide en la norma. Que la calidad es muy buena del agua. Lucía, en el caso de encontrar algunas desviaciones, ¿ustedes hacen recomendaciones para poder corregir los errores que se están cometiendo y mejorar la calidad del agua? Claro, en principio, desde las normas, hay algunas que son más restrictivas que otras, pero en relación a lo que se plantea del agua de uso agrícola, primero se hace un análisis de riesgo. Esto significa que en cada establecimiento que certifica la norma, el técnico que está a cargo de la certificación verifica que no haya puntos que puedan resultar en contaminantes al agua. Yo diría como el primer punto. Y después, si se detecta en alguno de los análisis un valor de unidades formadoras de colonia Escherichia coli superior a los umbrales, lo que se hace es no usar ese agua que entre en contacto directo con la fruta, por ejemplo. Si el agua se usa para hacer aplicaciones, clorar. Si se hace un riego, se espera, también se hizo en el medio un trabajo con INTI de carga bacteriológica, a ver cuánto tiempo tardaba en degradarse la Escherichia. Entonces se espera un tiempo si se hace el riego. Digamos que superar el umbral no es en sí mismo un problema grave, sino que es una forma, hay distintas formas de poder manejarlo. En la zona de Fernández Oro encontraron algunos desvíos, ¿no? Sí, en realidad nosotros lo que estamos tratando de lograr en relación a todos los análisis que se hacen es elaborar un perfil de calidad. El perfil va tomando los puntos a lo largo en toda la temporada, nosotros por temporada ahora se están haciendo 3 muestreos, la idea es lograr hacer 5, que es lo que pide la norma más restrictiva, y ese perfil, esos valores se van promediando y eso se va integrando, ¿sí? de todos los puntos que se hacen. Entonces, por ahí lo que pasa es que hay un punto que da mal y es algo muy de un solo lugar.
han dado puntos con regines antes de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, en 2017-2018 aparecieron más puntos que requerían medidas correctivas, pero bueno, un poco el enfoque es ese, que si el punto supera el umbral, de acuerdo a lo que se estima en el perfil, lo que se hace es sugerir la medida correctiva, que es o esperar desde el último riego o el último contacto del agua con la fruta 7 días, por ejemplo, que es como un montón de tiempo. Lo que se recomienda es 1 día o 2. Ahí ya estamos seguros de que la fruta no va a estar contaminada, que un poco es a lo que apunta la norma, a garantizar la inocuidad. Lucía, ¿ustedes trabajan también con los consorcios de riego? Sí, nosotros desde INTA trabajamos con los consorcios de riego en distintos aspectos, con algunas capacitaciones, con otros se hacen algunos. Bueno, en Regina se está trabajando mucho con el consorcio, con un estudio de niveles freáticos. En general, bueno, de acuerdo a lo que va surgiendo, tenemos distintos enfoques y distintos trabajos en cada localidad con cada consorcio. Ustedes necesitan sí o sí la colaboración de distintas empresas para llevar adelante este trabajo, ¿no es así? Y este trabajo en realidad es al revés. Las empresas nos pidieron colaboración a nosotros, pero sí, básicamente es muy importante que las empresas continúen con los muestreos, porque es lo que nutre al trabajo regional y que el enfoque regional sea garantía de que bueno, si pueden surgir problemas o cuestiones puntuales, pero entendemos que el sistema de riego es muy potente en relación a esto, a demostrar que tiene muy buena calidad de agua, y bueno, tratar de que las intervenciones puntuales o los problemas puntuales que hay que pueden afectar esa calidad se eviten, y bueno, poder seguir sosteniendo el sistema de riego con la calidad de agua que tiene y el aporte que hace a la producción. En una primera etapa se realizó un desarrollo a nivel de laboratorio, en particular del laboratorio de microbiología, y lo que se aplicó fue el concepto de lo que se llama tecnologías de barrera, es decir, combinar una serie de factores de preservación que todos juntos aseguran la inocuidad del producto y además la estabilidad. En este caso se trata, como el título de la presentación lo dice, de un producto estable a temperatura ambiente, es decir, un producto cárnico que, de acuerdo al proceso que ha recibido, puede tener una vida útil de al menos 6 meses en condiciones de un almacenamiento a temperatura ambiente. Entonces yo le decía, hubo una primera etapa donde se ensayaron distintos factores de preservación o distintos métodos de preservación que fueron curado y radiación, ¿no es cierto? Esas son las 3 grandes etapas que tuvo el tratamiento. En cada etapa hubo obviamente que ajustar las condiciones del tratamiento, porque en el caso de curado se incorpora cloruro de sodio con el objetivo de reducir la actividad de agua del alimento, y a su vez se incorpora nitrito de sodio, que es un agente antimicrobiano, y en particular que tiene efectos sobre el microorganismo que se eligió como target, que es Clostridium botulinum, el serotipo A. Cuando se desarrolla una conserva, siempre, como es en este caso, que es un producto estable a temperatura ambiente, siempre hay que definir un microorganismo esporulado como un microorganismo de interés, y se eligió, por su característica de patógeno, un Clostridium botulinum tipo. Bueno, lo que te decía, que entonces se ajustó también las condiciones de cocción. En la cocción se buscaba, obviamente, además de tener un producto adecuado desde el punto de vista sensorial para el consumo, lograr la inactivación de enzimas, ¿sí? Que son, siendo un producto, digamos, cocido, hay que controlar las enzimas que pueden disparar la oxidación del producto, pensando que además va a ser un producto almacenado durante muchos meses, en condiciones de temperatura ambiente. Entonces, bueno, se ajustaron las condiciones de temperatura, se definió una combinación de temperatura, tiempo a aplicar en el punto de mínimo tratamiento, en el centro térmico de la pieza. Luego se aplicó una etapa luego se envasaba al vacío el producto, y como etapa previa a la etapa de
irradiación, se congeló el producto. ¿Por qué se lo congela? Bueno, porque en la etapa de irradiación puede haber formación de radicales libres, esos radicales libres pueden también acelerar la oxidación lipídica, y entonces se lo congela y se lo trata y se lo irradia congelado para minimizar la formación de radicales. En la irradiación se probaron 2 dosis de irradiación, una a 7,5 y una el doble a 15 kilogray, y la irradiación se hizo, la etapa de irradiación se hizo en el Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, y en todos los casos se vio, ¿qué se estudió? Se estudió, por un lado, la producción de toxina botulínica, y por otro lado se siguieron los recuentos de esporos y de células de Clostridium botulinum. Y además el estudio se hizo durante 8 meses de almacenamiento a una temperatura estandarizada de 28 grados. Además de esto, del estudio vinculado a la producción de toxina, o a lo que es desarrollo de esporos o células vegetativas de Clostridium botulinum, se siguieron también otros parámetros que tienen que ver con la estabilidad microbiológica, por ejemplo, los recuentos de microbiota contaminante, la oxidación lipídica a través de un parámetro que se llama número de tibial, que indica el avance de la oxidación. También se realizó el estudio de la composición, cómo se modificaba la composición, la actividad de agua, y también se estudió, se realizó análisis sensorial, se probaron las muestras a través de un panel entrenado. Ese estudio se hizo durante 8 meses, y bueno, lo que se vio que la combinación de tratamientos correspondiente a la incorporación de las sales de cura, la cocción y el tratamiento de radiación a una dosis de 15 kilogray permitía tener un producto estable, puro, primero desde el punto de vista de que no se formaba toxina botulínica, no había desarrollo ni de esporas ni de células vegetativas de Clostridium botulinum tipo A, y a su vez el producto resultó estable desde el punto de vista microbiológico, o sea, los recuentos de microbiota contaminante estuvieron siempre por debajo de los límites de detección. El panel lo aceptó muy bien, tanto desde el punto de vista de la textura como del flavor y la apariencia del producto. Y bueno, y también la oxidación, aunque a partir de los 6 meses aumentó la oxidación, en ningún momento llegó a ser, por lo menos en el periodo evaluado, que fueron de hasta 8 meses, llegó a ser tan importante como que el panel lo perciba, ¿sí? Perciba los flavors vinculados a la oxidación. El proceso que se desarrolla aquí es totalmente seguro, porque además está diseñado para inactivar un patógeno, digamos, por un lado, con lo cual y se logran aproximadamente con todos los factores combinados unas 8 reducciones decimales. En cuanto a la seguridad del producto, a la inocuidad del producto está garantizada. Además, como te dije, todos los estudios se hicieron considerando tanto la formación de toxina como el desarrollo de espoblados, de esporas, del botulinum o las células vegetativas.